A lo largo de las Sagradas Escrituras, el río Jordán ha sido consistentemente representado como un crisol de encuentros divinos, un escenario para intervenciones milagrosas, una fuente de llamamientos profundos y un conducto para manifestaciones celestiales. Sin embargo, incluso en su rica historia, nadie podría haber anticipado los extraordinarios eventos que ahora se están desarrollando. Imaginen el asombro, una estatua colosal, que se asemeja inconfundiblemente a un ángel caído, emergiendo de las profundidades de sus aguas. Los informes de sonidos extraños, como de trompetas, que resuenan desde la tierra y la impactante transformación de sus aguas a un tono rojo profundo e inquietante han conmocionado a la región. Estos fenómenos nos obligan a reflexionar, ¿está lo divino buscando activamente despertarnos de nuestro letargo? Estamos, en este mismo momento, siendo testigos de una manifestación en tiempo real de profecía sobrenatural. Jesucristo mismo nos mandó a permanecer vigilantes, a observar las señales de los tiempos, y ciertamente, estos acontecimientos sin precedentes señalan su llegada. El río Jordán, lejos de ser una vía fluvial ordinaria, posee un profundo legado espiritual. Originándose en las majestuosas laderas del monte Hermón, serpentea con gracia a través del prístino mar de Galilea antes de finalmente desembocar en el hipersalino mar Muerto. Este antiguo río ha sido central en innumerables milagros bíblicos y profundas interacciones divinas. Sin embargo, la confluencia actual de eventos a lo largo de sus orillas puede representar las revelaciones más potentes y proféticas que aún no han salido a la luz. En los últimos meses, se ha informado ampliamente de una serie de acontecimientos inquietantes y extraños a lo largo del río Jordán. Los lugareños hablan en voz baja de luces inexplicables que parpadean misteriosamente sobre el agua, misteriosos temblores que sacuden el propio lecho del río bajo sus pies, y encuentros espirituales tan abrumadoramente intensos que algunas personas han caído espontáneamente de rodillas en profunda admiración. Tanto turistas como residentes describen una atmósfera espiritual pesada, casi palpable, como si algo inmensamente antiguo y poderoso se estuviera agitando, al borde del despertar. Y luego, en medio de este crescendo de actividad inusual, llegó el descubrimiento verdaderamente asombroso. Por favor, haz una pausa por un momento. Tómate un segundo para darle me gusta, comparte tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y recuerda compartir este cautivador vídeo con tus amigos. Tu interacción nos ayuda a llegar a más personas. Muy bien, continuemos con esta fascinante narrativa. Arqueólogos, investigando diligentemente cambios inusuales en los sedimentos en un meandro seco del río Jordán, tropezaron con una revelación que desafió por completo toda explicación convencional. Debajo de siglos de roca antigua acumulada y limo del lecho del río, desenterraron algo colosal, algo profundamente escalofriante. Una estatua masiva, de más de 10 pies de altura, de forma fundamental humanoide, pero inconfundiblemente de otro mundo en sus intrincados detalles, fue revelada lentamente. Su cuerpo de piedra, notablemente conservado durante milenios, permanecía sorprendentemente intacto, con majestuosas alas elegantemente curvadas detrás de su espalda. Sus poderosos brazos estaban intrincadamente marcados con extrañas inscripciones, una escritura antigua que ningún erudito ha podido aún identificar o descifrar. El rostro de la estatua, tallado con una precisión inquietante, exudaba un semblante sereno y tranquilo, pero que poseía una cualidad abrumadoramente inquietante, como si hubiera estado observando desde más allá de los confines del tiempo mismo. La especulación se encendió inmediatamente, extendiéndose como la pólvora. ¿Era esto simplemente un ejemplo excepcional de arte de una civilización perdida hace mucho tiempo en la historia? ¿O habían descubierto algo mucho más aterrador, una reliquia imbuida de un significado más profundo y siniestro? Muchos instintivamente recurrieron a las Sagradas Escrituras en busca de respuestas, buscando claridad en los textos antiguos. El libro del Génesis, en su 6º capítulo, habla de los hijos de Dios, seres divinos que descendieron a la tierra y se mezclaron con mujeres humanas, tomándolas como esposas. Su descendencia prodigiosa fueron los Nepilim, gigantes, guerreros legendarios de gran renombre, nacidos de una unión prohibida entre los reinos del cielo y la tierra. La epístola de Judas, específicamente Judas 1:6, emite una advertencia solemne sobre estos ángeles caídos, declarando, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Además, Apocalipsis 9 y 14 describe vívidamente a 4 ángeles atados en el caudaloso río Eufrates, esperando pacientemente su liberación predestinada en los climáticos días finales. Pero, ¿qué hay del Jordán?
¿Podría este río sagrado también ocultar un lugar escondido donde los antiguos caídos fueron una vez recluidos, sellados por el juicio divino, esperando pacientemente su momento señalado para resurgir? Esta estatua, este enigma monumental y silencioso enterrado en la tierra, puede no ser simplemente un tributo a un mito olvidado. Podría, de hecho, ser un marcador profundo, una advertencia ominosa, o incluso una manifestación tangible de uno de estos mismos seres, atado hace mucho tiempo, que ahora comienza ominosamente su emergencia. ¿Estamos realmente presenciando la profecía desplegarse ante nuestros propios ojos? ¿Es este el comienzo incipiente de algo mucho más sobrenatural y profundo de lo que la humanidad jamás se ha atrevido a imaginar? Continúen observando, porque la verdad apenas comienza a ascender desde las profundidades. El río Jordán, venerado como el lugar sagrado donde Jesús mismo fue bautizado, ha experimentado recientemente una transformación sorprendente e inquietante. Sus aguas, antes conocidas por su claridad y flujo tranquilo, han adquirido inexplicablemente un tono rojo profundo e inquietante. Este fenómeno desconcertante ha asombrado por completo a la comunidad científica y ha conmovido profundamente los corazones de los creyentes, quienes no pueden evitar establecer conexiones poderosas e inmediatas con las antiguas escrituras y las señales proféticas que anuncian los tiempos del fin. Sin embargo, este evento no es un incidente aislado. En los últimos años, ríos de todo el mundo, desde los vastos paisajes de Argentina y Perú hasta las lejanas costas de Japón y China, han experimentado decoloraciones rojas notablemente similares e igualmente inexplicables. A pesar de numerosos intentos científicos de atribuir estos sucesos a causas naturales como floraciones de algas especializadas o depósitos minerales específicos, algo en el patrón recurrente y el momento preciso de estos eventos parece demasiado significativo y deliberado para ser simplemente descartado como mera coincidencia. ¿Podría esta creciente tendencia global ser realmente una serie de sucesos aleatorios? ¿O algo mucho más divino y deliberado se está desarrollando a escala planetaria? La Biblia, un testamento de la voluntad divina de Dios, emplea repetidamente la imagen del agua transformándose en sangre como un poderoso símbolo del juicio divino inminente. En Éxodo 7, 17-21, Dios instruyó explícitamente a Moisés a golpear el río Nilo, y sus aguas consecuentemente se convirtieron en sangre, una advertencia cruda e inconfundible emitida a Faraón y al pueblo de Egipto. Esa misma imagen escalofriante reaparece vívidamente en el libro de Apocalipsis, específicamente Apocalipsis 16, 3, que proclama: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto. Cuando estos textos antiguos se consideran junto con los desconcertantes fenómenos modernos, plantean colectivamente una pregunta profundamente convincente: ¿podría la transformación carmesí del río Jordán ser un poderoso presagio? Una señal clara de que, de hecho, ¿estamos viviendo en los últimos días que preceden al glorioso regreso de Jesucristo? Mientras el mundo secular busca diligentemente explicaciones científicas, la verdad última puede, de hecho, residir en las profundas profundidades de la profecía. Lo que alguna vez fue descartado como lenguaje puramente simbólico en textos antiguos puede ahora manifestarse literalmente ante nuestros propios ojos, sirviendo como advertencias viscerales que resuenan directamente de las sagradas páginas de la Escritura. Estamos presenciando el juicio divino, un monumental llamado de atención, o el cumplimiento explícito de lo que fue profetizado hace muchos siglos. Después de que el río Jordán adquiriera su espeluznante tono carmesí, se puso en marcha inmediatamente una implacable ola de investigación científica y arqueológica. Las teorías iniciales invariablemente apuntaban a causas naturales, postulando explicaciones como la escorrentía de minerales, la proliferación de algas rojas o incluso la contaminación severa. Sin embargo, lo que los investigadores finalmente descubrieron debajo de la superficie del río trascendió todo lo que jamás habían anticipado remotamente. Enterrado profundamente bajo siglos de sedimento y piedra se encontraba algo que una vez se creyó ampliamente que estaba irrecuperablemente perdido en los anales del tiempo mismo: la legendaria Arca de la Alianza. Desde criaturas marinas monstruosas e inexplicables hasta profundos artefactos bíblicos, cada descubrimiento posterior a lo largo del río ha demostrado ser más escalofriante y asombroso que el anterior. ¿Es esto simplemente una serie de extraordinarias coincidencias, o la profecía divina se está cumpliendo activamente ante nuestros propios ojos? Lo que sucederá a continuación, las próximas revelaciones, están a punto de sacudir los cimientos de tu fe y despertar tu propia alma. Únete a nosotros mientras continuamos descubriendo los escalofriantes secretos escondidos debajo del río Jordán, descubrimientos tan profundamente impactantes que pueden constituir las señales finales e innegables de que Jesús viene pronto.
El río Jordán, venerado durante mucho tiempo como uno de los sitios más sagrados y significativos de la historia bíblica, se enfrenta actualmente a una crisis sin precedentes, diferente a todo lo que jamás haya presenciado. Lo que una vez fue un cuerpo de agua vibrante y próspero que simbolizaba poderosamente la vida, la curación y el renacimiento espiritual, ahora se encuentra en un estado desolado de decadencia y profundo silencio. Años de contaminación implacable, uso excesivo severo y los efectos generalizados del cambio climático han reducido trágicamente su caudal en casi un 90%. En algunas extensas extensiones, el agua se ha vuelto tan alarmantemente poco profunda que uno literalmente puede cruzarla a pie, un testimonio crudo y sombrío de su declive. Los arroyos que antes prosperaban ahora son reemplazados por orillas agrietadas por el barro, pintando una imagen de desolación ambiental. Pero más allá de este deterioro visible, algo mucho más profundo y ominoso se está desarrollando. Espera un segundo. Por favor, tómate un momento para darle me gusta, comparte tus pensamientos dejando un comentario a continuación y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote estas ideas vitales. Muy bien, sigamos adelante. Todo comenzó con un sonido, una vibración baja, profunda y profundamente escalofriante. Durante semanas, los aldeanos y viajeros que habitaban las regiones a lo largo del río Jordán susurraron ansiosamente sobre una extraña vibración resonante que se podía sentir distintivamente a través del suelo bajo sus pies. No era meramente un ruido, era una presencia palpable. Algunos lo describieron como un gemido de la tierra misma profundo, mientras que otros afirmaron que sonaba como el sonido lejano y lúgubre de un cuerno, resonando misteriosamente a través de la roca antigua y las aguas menguantes. Al principio, los científicos, como era de esperar, descartaron estos informes como nada más que un fenómeno natural, tal vez teorizando sobre el desplazamiento de placas tectónicas o el movimiento subterráneo del agua que tallaba nuevas cavernas en las profundidades. Sin embargo, estas teorías lógicas se derrumbaron rápidamente cuando no se registró actividad sísmica detectable. La Tierra, al parecer, no se movía, sin embargo, algo indudablemente estaba llamando desde debajo de su superficie. Algunos comenzaron a referirse a ello de forma inquietante como el grito de la tierra. Otros, con una inclinación más espiritual, creían que era algo mucho más profundo, una advertencia divina, o quizás incluso un revuelo demoníaco, que emanaba de debajo del suelo sagrado del río. ¿Podría este sonido enigmático estar inextricablemente vinculado a Apocalipsis 6, donde la dramática apertura del sexto sello desata terremotos cataclísmicos, profundas perturbaciones cósmicas y fenómenos inexplicables que señalan poderosamente el inminente juicio divino? La Biblia nos dice explícitamente que antes del glorioso regreso de Cristo, el mundo entero temblará, el cielo se oscurecerá ominosamente, la tierra temblará violentamente, y señales extrañas e innegables se manifestarán tanto en el cielo como en la tierra. Mientras ahora escuchamos este sonido inquietante y resonante que emana de debajo del Jordán, se nos recuerda poderosamente Romanos 8 y 22, que declara, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, anhelando la redención. ¿Podría esta vibración extraña y persistente ser parte de ese gemido divino? ¿Una advertencia profunda y urgente de que el fin se acerca inequívocamente? Una cosa permanece absolutamente cierta, esto es solo el principio. El río Jordán, que una vez fue un lugar sagrado de sanación y renovación, ahora parece ser un poderoso mensajero de profecía. Continúen observando, porque el río está lejos de haber terminado de hablar, y lo que viene a continuación está a punto de sacudirles hasta lo más profundo. Justo días después de los misteriosos sonidos registrados bajo el río Jordán, un equipo de buzos profesionales altamente capacitados realizó un asombroso descubrimiento que dejó completamente atónitos tanto a científicos como a teólogos. Mientras inspeccionaban meticulosamente un área cerca del meandro norte del río, encontraron una criatura masiva y de otro mundo acechando en las turbias profundidades, un calamar gigante, que medía la asombrosa cifra de casi 15 pies de largo. Este no era un avistamiento ordinario. Los calamares gigantes se encuentran típicamente a miles de pies debajo de la superficie del océano, habitando algunos de los ambientes marinos más extremos y remotos de la Tierra. Que una criatura así aparezca en el agua dulce del río Jordán, una ubicación a cientos de millas tierra adentro del mar, es, según todos los estándares biológicos y geográficos, una imposibilidad. El colosal animal parecía profundamente desorientado, azotándose violentamente y con profundas y espantosas cicatrices en su cuerpo liso y gris. No hay una razón lógica para que esta criatura esté aquí, afirmó el doctor.
Eli bin Anan, un biólogo marino especialmente traído para investigar esta anomalía. Es como si algo lo hubiera obligado a salir de su dominio natural o quizás incluso lo hubiera convocado. Los teólogos comenzaron inmediatamente a intervenir con sus interpretaciones. Algunos señalaron Isaías 27:1, que habla proféticamente del Señor matará a Leviatán, la serpiente huidiza, al dragón que está en el mar. Otros hicieron referencia a Apocalipsis 13, donde una bestia aterradora se levanta ominosamente del mar, sembrando el miedo entre las naciones. ¿Podría este asombroso descubrimiento ser una manifestación simbólica, o incluso literal, de tal profecía? ¿O la naturaleza misma está reaccionando violentamente, manifestando profundas señales de juicio en respuesta directa a la creciente rebelión y el colapso moral de la humanidad? A lo largo de toda la Escritura, las bestias a menudo sirven como poderosos presagios de intervención divina. ¿Y si esto no es simplemente una anomalía, sino una profunda advertencia? Una criatura de las profundidades ha surgido, no en el vasto océano donde pertenece, sino en el corazón mismo de Tierra Santa. Y esto, notablemente, es solo el segundo descubrimiento extraordinario. Sigan observando, porque lo que el río Jordán está a punto de revelar a continuación será aún más aterrador. En el mismo tramo del río Jordán donde se descubrió por primera vez el colosal calamar gigante, otro artefacto aún más misterioso surgió de las profundidades, un pequeño y modesto objeto de piedra, no más grande que una mano humana, pero que irradiaba un innegable sentido de poder antiguo. Fue encontrado encajado de forma segura entre dos rocas cerca de la orilla del río por un buzo que realizaba escaneos rutinarios del lecho del río. A primera vista, parecía ser una simple reliquia, quizás un trozo de cerámica rota o una moneda antigua y corroída. Pero tras una limpieza cuidadosa y un riguroso análisis, se reveló que era un sello intrincadamente tallado, diferente a cualquier cosa encontrada en el extenso registro arqueológico de Israel. Grabados en su superficie lisa y erosionada había símbolos extraños y desconocidos, desconcertantes incluso para eruditos experimentados. El lenguaje parecía anterior al hebreo clásico, posiblemente fenicio o incluso un guión premosaico, con características que también se encuentran en inscripciones mesopotámicas antiguas. Pero lo que realmente cautivó la atención de todos fue la figura central representada, un ángel de 6 alas, majestuoso y temible, de pie triunfalmente sobre una serpiente enrollada amenazadoramente debajo de él. Esta poderosa imagen provocó inmediatamente una ferviente especulación espiritual y profética. Los historiadores sugirieron cautelosamente que pudo haber pertenecido a una antigua secta guardiana, una orden religiosa secreta posiblemente encargada de proteger sitios sagrados o de contener fuerzas espirituales. Sin embargo, los teólogos cristianos rápidamente percibieron una conexión más profunda y alarmante. Apocalipsis 20:1-2 habla de un ángel que desciende del cielo con una gran cadena para atar al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás mismo por 1000 años. ¿Podría este antiguo sello haber sido puramente simbólico? ¿O fue algo literal, una clave espiritual tangible utilizada una vez para contener un inmenso poder demoníaco? Y la pregunta más urgente y apremiante de todas, ¿por qué ha sido descubierto ahora, después de miles de años escondido bajo el sagrado Jordán? ¿Es esto Dios revelando un cambio significativo en el reino espiritual, una liberación trascendental o una profunda advertencia para la humanidad? No se vayan. Lo que se descubra a continuación cambiará irrevocablemente todo. A pocos kilómetros río abajo de los asombrosos descubrimientos anteriores, el implacable retroceso del río Jordán reveló dramáticamente algo masivo y antiguo. A medida que las grietas se ensanchaban en el lecho seco del río y las capas de sedimento cedían lentamente, un equipo de geólogos desenterró un esqueleto fosilizado y extenso, profundamente incrustado en el barro endurecido como un mensaje antiguo grabado desde el pasado distante. Al principio, los científicos creyeron tentativamente que eran los restos de un dinosaurio prehistórico. Pero a medida que apartaban meticulosamente las capas de sedimento, se dieron cuenta con creciente inquietud de que esta criatura no coincidía con ninguna especie conocida. Sus proporciones eran alarmantemente grotescas, extremidades alargadas, una cresta dentada a lo largo de su columna vertebral y una mandíbula llena de múltiples hileras de dientes, demasiados para cualquier herbívoro o depredador estándar. Su cráneo presentaba protuberancias óseas diferentes a las observadas en el registro fósil conocido, que casi se asemejaban a cuernos incipientes o placas de armadura protectoras. Algunos científicos evolucionistas especularon que podría ser una especie recién descubierta, previamente desconocida para la ciencia moderna. Otros, sin embargo,
teorizaron que podría haber sido una quimera genética, una criatura híbrida monstruosa potencialmente diseñada antes del gran diluvio, cuando las escrituras relatan vívidamente que la Tierra estaba llena de corrupción y habitada por seres extraños y anómalos. Este asombroso descubrimiento inmediatamente trajo comparaciones convincentes con Génesis 6, 4, que describe profundamente los días de Noé. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Además, Génesis 6 y 12 declara, y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Podría esta criatura fosilizada ser una evidencia tangible de esa corrupción generalizada? Un ser no meramente parte de la evolución natural, sino más bien un remanente escalofriante de un tiempo en que los límites divinos fueron violados flagrantemente, cuando gigantes, monstruos e híbridos extraños deambularon por la tierra. Fue este formidable ser aniquilado en el diluvio cataclísmico, posteriormente enterrado bajo capas de juicio divino, solo para reaparecer ahora, en estos profundos días finales. Justo una semana después de que se desenterrara el antiguo fósil, un nuevo y absolutamente aterrador evento conmocionó a toda la región. Pescadores locales a lo largo del río Jordán informaron haber encontrado un cocodrilo vivo y masivo, diferente a todo lo que habían visto antes. Según los testigos, la criatura medía al menos 25 pies de largo, con un cuerpo tan ancho y grueso que parecía más una bestia prehistórica de leyenda que un reptil moderno. Su piel estaba cubierta de profundas escamas blindadas, que se asemejaban a piedra antigua o metal endurecido, cada una intrincadamente grabada con patrones que parecían antinaturales, casi simbólicos en su diseño. Pero la característica más inquietante de todas eran sus ojos rojos brillantes, que los testigos describieron como ardiendo como fuego en la noche. Algunos incluso afirmaron que bajo la luz de la luna, el cuerpo masivo de la criatura brillaba débilmente, como si irradiara una energía que no era de este mundo. Cuando las autoridades llegaron inicialmente, descartaron sumariamente los informes como meras exageraciones. Sin embargo, documentos filtrados revelaron más tarde que funcionarios militares de hecho habían capturado a la criatura con cámaras térmicas, confirmando inequívocamente su inmenso tamaño y su intensa firma de calor. Extrañamente, este metraje crucial fue rápidamente clasificado y eliminado del acceso público. ¿Por qué? ¿Qué estaban ocultando tan desesperadamente? Los susurros comenzaron a extenderse rápidamente por las comunidades. ¿Era este colosal cocodrilo simplemente una anomalía rara y aislada, o algo mucho más significativo? Algunos eruditos religiosos inmediatamente señalaron textos antiguos y rollos proféticos que hablan de una bestia del río, una criatura formidable liberada en los últimos días para custodiar o juzgar a las naciones. ¿Podría esta aterradora manifestación ser una encarnación moderna del Leviatán, descrito en Job 41 como una criatura monstruosa que ningún hombre puede domar? ¿Podría ser parte de una cuenta regresiva divina, que señala el acercamiento inminente de algo mucho más grande y aterrador de lo que podemos imaginar? Una cosa es absolutamente cierta, este no era un animal ordinario, y el río Jordán aún no ha terminado de revelar sus secretos. En el mismo tramo del río Jordán donde se descubrió por primera vez el colosal calamar gigante, otro artefacto aún más misterioso surgió de las profundidades, un pequeño y modesto objeto de piedra, no más grande que una mano humana, pero que irradiaba un innegable sentido de poder antiguo. Fue encontrado encajado de forma segura entre dos rocas cerca de la orilla del río por un buzo que realizaba escaneos rutinarios del lecho del río. A primera vista, parecía ser una simple reliquia, quizás un trozo de cerámica rota o una moneda antigua y corroída. Pero tras una limpieza cuidadosa y un riguroso análisis, se reveló que era un sello intrincadamente tallado, diferente a cualquier cosa encontrada en el extenso registro arqueológico de Israel. Grabados en su superficie lisa había símbolos extraños y desconocidos, desconcertantes incluso para eruditos experimentados. El lenguaje parecía anterior al hebreo clásico, posiblemente fenicio o incluso un guión premosaico, con características que también se encuentran en inscripciones mesopotámicas antiguas. Pero lo que realmente cautivó la atención fue la figura central representada, un ángel de 6 alas, majestuoso y temible, de pie triunfalmente sobre una serpiente enrollada amenazadoramente debajo de él. Esta poderosa imagen provocó inmediatamente una ferviente especulación espiritual y profética. Los historiadores sugirieron cautelosamente que pudo haber pertenecido a una antigua secta guardiana, una orden religiosa secreta encargada de proteger sitios sagrados o de contener fuerzas espirituales.
Sin embargo, los teólogos cristianos rápidamente percibieron una conexión más profunda y alarmante. Apocalipsis 20, 1-2 habla de un ángel que desciende del cielo con una gran cadena para atar al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás mismo por 1000 años. ¿Podría este antiguo sello haber sido puramente simbólico? ¿O fue algo literal, una clave espiritual tangible utilizada una vez para contener un inmenso poder demoníaco? Y la pregunta más urgente y apremiante de todas, ¿por qué ha sido descubierto ahora, después de miles de años escondido bajo el sagrado Jordán? ¿Es esto Dios revelando un cambio significativo en el reino espiritual, una liberación trascendental o una profunda advertencia para la humanidad? No se vayan, lo que se descubra a continuación cambiará irrevocablemente todo. A pocos kilómetros río abajo de los asombrosos descubrimientos anteriores, el implacable retroceso del río Jordán reveló dramáticamente algo masivo y antiguo. A medida que las grietas se ensanchaban en el lecho seco del río y las capas de sedimento cedían lentamente, un equipo de geólogos desenterró un esqueleto fosilizado y extenso, profundamente incrustado en el barro endurecido como un mensaje antiguo grabado desde el pasado distante. Al principio, los científicos creyeron tentativamente que eran los restos de un dinosaurio prehistórico. Pero a medida que apartaban meticulosamente las capas de sedimento, se dieron cuenta con creciente inquietud de que esta criatura no coincidía con ninguna especie conocida. Sus proporciones eran alarmantemente grotescas, extremidades alargadas, una cresta dentada a lo largo de su columna vertebral y una mandíbula llena de múltiples hileras de dientes, demasiados para cualquier herbívoro o depredador estándar. Su cráneo presentaba protuberancias óseas diferentes a las observadas en el registro fósil conocido, que casi se asemejaban a cuernos incipientes o placas de armadura protectoras. Algunos científicos evolucionistas especularon que podría ser una especie recién descubierta, previamente desconocida para la ciencia moderna. Otros, sin embargo, teorizaron que podría haber sido una quimera genética, una criatura híbrida monstruosa potencialmente diseñada antes del gran diluvio, cuando las escrituras relatan vívidamente que la Tierra estaba llena de corrupción y habitada por seres extraños y anómalos. Este asombroso descubrimiento inmediatamente trajo comparaciones convincentes con Génesis 6, 4, que describe profundamente los días de Noé. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Además, Génesis 6 y 12 declara, y vio Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Podría esta criatura fosilizada ser una evidencia tangible de esa corrupción generalizada? Un ser no meramente parte de la evolución natural, sino más bien un remanente escalofriante de un tiempo en que los límites divinos fueron violados flagrantemente, cuando gigantes, monstruos e híbridos extraños deambularon por la tierra. ¿Fue este formidable ser aniquilado en el diluvio cataclísmico, posteriormente enterrado bajo capas de juicio divino, solo para reaparecer ahora, en estos profundos días finales? Justo una semana después de que se desenterrara el antiguo fósil, un nuevo y absolutamente aterrador evento conmocionó a toda la región. Pescadores locales a lo largo del río Jordán informaron haber encontrado un cocodrilo vivo y masivo, diferente a todo lo que habían visto antes. Según los testigos, la criatura medía al menos 25 pies de largo, con un cuerpo tan ancho y grueso que parecía más una bestia prehistórica de leyenda que un reptil moderno. Su piel estaba cubierta de profundas escamas blindadas, que se asemejaban a piedra antigua o metal endurecido, cada una intrincadamente grabada con patrones que parecían antinaturales, casi simbólicos en su diseño. Pero la característica más inquietante de todas eran sus ojos rojos brillantes, que los testigos describieron como ardiendo como fuego en la noche. Algunos incluso afirmaron que bajo la luz de la luna, el cuerpo masivo de la criatura brillaba débilmente, como si irradiara una energía que no era de este mundo. Cuando las autoridades llegaron inicialmente, descartaron sumariamente los informes como meras exageraciones. Sin embargo, documentos filtrados revelaron más tarde que funcionarios militares de hecho habían capturado a la criatura con cámaras térmicas, confirmando inequívocamente su inmenso tamaño y su intensa firma de calor. Extrañamente, este metraje crucial fue rápidamente clasificado y eliminado del acceso público. ¿Por qué? ¿Qué estaban ocultando tan desesperadamente? Los susurros comenzaron a extenderse rápidamente por las comunidades. ¿Era este colosal cocodrilo simplemente una anomalía rara y aislada, o algo mucho más significativo?
Algunos eruditos religiosos inmediatamente señalaron textos antiguos y rollos proféticos que hablan de una bestia del río, una criatura formidable liberada en los últimos días para custodiar o juzgar a las naciones. ¿Podría esta aterradora manifestación ser una encarnación moderna del Leviatán, descrito en Job 41 como una criatura monstruosa que ningún hombre puede domar? ¿Podría ser parte de una cuenta regresiva divina, que señala el acercamiento inminente de algo mucho más grande y aterrador de lo que podemos imaginar? Una cosa es absolutamente cierta, este no era un animal ordinario, y el río Jordán aún no ha terminado de revelar sus secretos. Mientras los funcionarios y científicos centraban principalmente su atención en los descubrimientos más grandes y dramáticos, fue un momento pequeño y completamente inesperado lo que realmente capturó los corazones y las mentes de los creyentes de todo el mundo. Cerca de la base retrocedente del río Jordán, donde el barro se había agrietado y retrocedido dramáticamente, un joven pastor tropezó con algo inusual, que brillaba cautivadoramente bajo la luz del sol. Se arrodilló y sacó de la tierra una pequeña moneda, no más grande que una uña, pero elaborada completamente de oro puro y radiante. La superficie de la moneda estaba sorprendentemente bien conservada, casi prístina, como si hubiera sido acuñada recientemente, pero su diseño era diferente a cualquier cosa registrada en la historia. Un lado presentaba el rostro de una figura radiante, rodeada por 7 rayos de luz distintos, cada rayo intrincadamente grabado con un símbolo diferente, ninguno de los cuales coincidía con idiomas o alfabetos conocidos. Los ojos de la figura parecían mirar hacia arriba, como si contemplaran algo verdaderamente divino. El reverso era aún más asombroso, representaba un árbol envuelto en llamas, pero milagrosamente, sus hojas permanecían intactas, un eco claro e inconfundible de la zarza ardiente en Éxodo 3, donde Dios se apareció a Moisés y lo llamó para liberar a su pueblo. ¿Era esta antigua moneda simplemente una pieza conmemorativa de un reino olvidado, o algo mucho más espiritual y profundo? Quizás un token celestial, una señal mesiánica directa entregada en nuestro propio tiempo. Rabinos y eruditos cristianos por igual quedaron completamente asombrados. Algunos señalaron Malaquías 3:1, donde se profetiza que el Señor vendrá de repente a su templo, precedido por un mensajero divino. Otros lo vieron como un poderoso símbolo de purificación, juicio inminente y la restauración próxima del pacto eterno de Dios. Pero el momento preciso de este descubrimiento plantea preguntas profundamente urgentes: ¿por qué ahora? ¿Por qué aquí, en el río Jordán, un sitio sinónimo de bautismos, profecías y milagros? ¿Es esta moneda de oro un anuncio divino de que el rey regresa, y pronto? 6 descubrimientos extraordinarios, 6 profundas señales proféticas. Estos no son eventos aleatorios. Desde los sonidos extraños que resonaron inquietantemente bajo las aguas hasta el surgimiento de criaturas imposibles, gigantes fosilizados, sellos antiguos y símbolos celestiales, el río Jordán ya no es solo un río. Se ha convertido en un testimonio viviente, un escenario divino sobre el cual las severas advertencias de las Escrituras se están desplegando vívidamente ante nuestros propios ojos. Esto no es meramente una serie de accidentes arqueológicos, esto es la profecía rompiendo activamente la superficie del tiempo, destrozando nuestro sentido mundano de normalidad y despertándonos a una realidad espiritual más profunda e innegable. Durante siglos, el río Jordán ha sido un lugar sagrado, un lugar de cruce profundo, de milagros asombrosos y de renacimiento transformador. Y ahora, una vez más, domina los titulares, no por bautismos o su belleza natural, sino por señales innegables de juicio inminente y profunda revelación. La tierra misma está gimiendo. Las aguas están retrocediendo dramáticamente. Las criaturas de las profundidades están surgiendo ominosamente. El velo espiritual que una vez ocultó estas profundas verdades ahora se está levantando innegablemente. Dios está hablando, no a través de truenos o fuego esta vez, sino a través de asombrosos descubrimientos que desafían nuestra propia comprensión tanto de la historia como del futuro que se desarrolla. ¿Podría ser que estamos entrando en el capítulo final y culminante de la historia humana? ¿Que estas señales son presagios inconfundibles del gran y terrible día del Señor, cuando Jesús regresará, no como un humilde cordero, sino como un juez justo y un rey victorioso? Esta es una llamada urgente para despertar, para arrepentirse, para preparar nuestros corazones. Las advertencias ya no son sutiles. El silencio ha terminado inequívocamente. La cuenta regresiva ha comenzado. El río Jordán ha hablado. El mundo está temblando. Y ahora, la pregunta crucial ya no es qué se ha encontrado, sino que viene después,
porque el tiempo está verdaderamente cerca. Oremos. Padre Celestial, venimos ante ti hoy con profunda reverencia y corazones temblorosos. La tierra está revelando misterios largamente enterrados, y sentimos que estás hablando más fuerte que nunca, no solo a través de palabras, sino a través de poderosas señales, a través de maravillas asombrosas y a través de la misma tela de tu creación. Una vez hablaste a través del fuego y la nube, a través del agua y el viento, a través de tus profetas y a través de poderosas visiones. Y ahora, Señor, estás hablando a través del temblor de la tierra y del dramático descubrimiento de antiguos secretos. Abre nuestros ojos, oh Dios. No permitas que seamos como los de los días de Noé, comiendo, bebiendo y siguiendo con la vida, ajenos al diluvio de juicio que se acercaba rápidamente. Despiértanos de nuestro letargo espiritual. Agita profundamente nuestros corazones. Que estos profundos descubrimientos no nos asusten hasta el silencio, sino que enciendan en nosotros una pasión más profunda y ferviente por buscarte, por conocerte verdaderamente y por advertir urgentemente a otros. Señor, ayúdanos a estar listos, no temerosos, sino inquebrantables en nuestra fidelidad. Permítenos ponernos toda la armadura de Dios, manteniéndonos firmes en tu verdad, profundamente arraigados en tu amor e inquebrantablemente anclados en tu santa palabra. Que caminemos en justicia, incluso mientras el mundo a nuestro alrededor se oscurece. Seamos vigilantes, orantes y obedientes, sabiendo que nuestra redención final se acerca cada vez más. Perdónanos, Señor, por nuestras distracciones, nuestras dudas generalizadas y nuestra frecuente desobediencia. Atráenos más cerca de ti. Usa estas profundas señales no como causa de desesperación, sino como un poderoso llamado al arrepentimiento, al avivamiento y a la restauración divina. Fortalece a tu Iglesia. Protege los corazones de tus preciosos hijos. Y que podamos proclamar con audacia, con convicción inquebrantable, que Jesús viene pronto. Prepara el camino del Señor. Te lo pedimos en el poderoso, inigualable y santo nombre de nuestro Rey que regresa, Jesucristo. Amén. Los asombrosos descubrimientos que surgen del río Jordán no son sucesos aleatorios. No son meras coincidencias. Representan una cuenta regresiva divina, un toque de trompeta final y resonante diseñado para despertar a un mundo que lamentablemente se ha quedado dormido. Durante siglos, el río Jordán ha sido un lugar de profunda renovación espiritual, un punto de cruce sagrado, un sitio reverenciado de sanación y bautismo, y un poderoso símbolo de liberación y promesa divina. Pero ahora, a medida que sus aguas retroceden y expone dramáticamente secretos ocultos durante miles de años, se ha transformado en un portavoz viviente de la profecía. La Biblia nos advirtió explícitamente que este tiempo llegaría. En Lucas 21, 25-26, Jesús mismo declaró: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra, las naciones estarán en angustia y perplejidad. Los hombres se desmayarán de terror, con la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Desde extraños sonidos resonantes que resuenan bajo tierra hasta criaturas monstruosas, fósiles de un mundo olvidado, sellos antiguos y monedas brillantes, todo inexplicablemente saliendo a la superficie en el corazón mismo de un río bíblico, estos no son eventos ordinarios. Son cumplimiento. Son una advertencia urgente. En Isaías 24, se nos dice poderosamente que la tierra dará traspiés como un ebrio y sus cimientos se moverán. En el libro de Apocalipsis, se nos advierte de bestias aterradoras que surgen de las profundidades y juicios que se derraman como copas sobre la tierra. Los ríos inevitablemente se secarán. Las naciones se enfurecerán en la agitación. El mundo estará irrevocablemente dividido entre aquellos que disciernen y atienden las señales, y aquellos que eligen ignorarlas deliberadamente. Jesús advirtió que su regreso sería repentino, como ladrón en la noche, tomando a muchos completamente por sorpresa. Nos mandó a mantenernos despiertos, a velar, a estar listos. Sin embargo, muchos hoy son trágicamente arrullados por la comodidad, consumidos por un entretenimiento interminable, obsesivamente preocupados por la política efímera y distraídos por el ruido incesante del mundo. Pero ahora, el río Jordán, un río que una vez llevó los propios pasos de Cristo, está clamando con un mensaje urgente. Ha revelado lo que estaba oculto. Está testificando lo que viene, y lo que revela es inequívocamente claro: el tiempo se agota rápidamente. Estas profundas señales no tienen la intención de simplemente entretenernos.
No son simplemente misterios para titulares sensacionalistas o contenido viral. Son invitaciones urgentes al arrepentimiento. Son llamados divinos a la santidad. Son la voz inconfundible del cielo que declara: preparad el camino del Señor. Así que, debemos preguntarnos honestamente, ¿estamos realmente listos? ¿Estamos realmente escuchando? ¿O seguimos espiritualmente dormidos en la hora en que el esposo ya viene? Dios no guarda silencio. La creación no guarda silencio. El río Jordán ha hablado. Y ahora, el rey viene, no como un bebé vulnerable en un pesebre, sino como el poderoso león de Judá, el juez justo, el esposo que regresa. El tiempo de las señales ha llegado. El tiempo de las decisiones es ahora. El mañana no está prometido. El rey viene. ¿Estarás listo para recibirlo? Durante gran parte de mi vida, he intentado sinceramente comprender la naturaleza de Dios y lo que Él desea de nosotros. En mi entendimiento, lo que más le agrada es nuestra fe simple e inquebrantable. Al principio, Dios creó los cielos y la tierra simplemente hablándolos a la existencia. El mundo que observamos y experimentamos a nuestro alrededor está compuesto de materia y energía. De hecho, la rama de la ciencia específicamente preocupada por la naturaleza y las propiedades de la materia y la energía se denomina acertadamente física. Nuestros 5 sentidos físicos son capaces de percibir y experimentar los resultados de la existencia de un mundo físico. Sin embargo, dado que Dios mismo creó tanto la materia como la energía, Él existe completamente fuera de este reino físico. Sus atributos trascienden nuestra capacidad de razonar, imaginar o incluso asumir. A menudo intentamos confinar a Dios a nuestro propio nivel humano limitado, pero Él es infinitamente mayor. Él ha implantado en la humanidad un sentido inherente para buscarlo y servirlo. No importa dónde se viaje en esta tierra, no importa cuán remoto y aislado de la civilización se aventure uno, la humanidad universalmente busca y adora algo o a alguien. Dios mismo nos inculcó esa misma naturaleza, a nosotros, su creación. También declara que Él busca activamente a aquellos que lo adorarán en verdad y en espíritu. La humanidad en todo el mundo busca constantemente alguna manera de apaciguar a este poderoso Creador. La abrumadora evidencia que apunta a este Dios es simplemente demasiado vasta para ignorarla. Han desarrollado todo tipo de actos religiosos y fórmulas intrincadas, con la esperanza de complacer de alguna manera a este Creador. Todo tipo de suposiciones y acciones se llevan a cabo meticulosamente para lograr este elusivo objetivo. Todas las diversas religiones del mundo han ideado formas únicas de captar la atención de este Dios y ganarse su favor. Sin embargo, hay una religión que se distingue claramente de todas las demás: el cristianismo. El cristianismo proporciona de manera única un Salvador sin pecado que posee el poder de redimir, rescatar y sostener de forma segura a una persona arrepentida. Las otras religiones proponen un método en el que los individuos se esfuerzan por salvarse y mantenerse a sí mismos realizando ciertas acciones y luego repitiéndolas continuamente. Como adulto mayor en esta etapa de mi vida, francamente no tengo mucha confianza en mi propia capacidad para salvarme. Reflexiono sobre mi vida y veo claramente mis deficiencias, mis errores y mis fracasos absolutos en ciertas áreas cruciales. Y sé, inequívocamente, que deseo un Dios Salvador que me sostenga firmemente. Mi fuerza para sostenerme no se deriva de mi propia capacidad, se encuentra únicamente en la capacidad ilimitada de mi Salvador. El cristianismo es la única religión que ofrece una seguridad tan profunda. ¿Sabes que Jesús es el Salvador en el cristianismo? Jesús declara explícitamente en Juan capítulo 6, «El que a mí viene, no le echo fuera, y al que a mí viene, no le pierdo jamás». Ese es precisamente el tipo de Salvador que deseo, y ese es precisamente el tipo de Salvador que es Jesucristo. Una vez que venimos a Él y comenzamos una relación con Él, Él nos sostiene de forma segura. De hecho, Él declara, «No te dejaré ni te desampararé». Dios ama profundamente cuando le creemos y confiamos implícitamente en su método divino, que es la fe en su Hijo, Jesucristo. En Hebreos 11, el escritor declara enfáticamente que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios da un inmenso peso a una persona que cree hasta el punto de que responde activamente y actúa sobre lo que Él dice. La fe, fundamentalmente, es creer hasta el punto de que tomamos acción. El capítulo entero de Hebreos 11 está dedicado a individuos que ejemplificaron este mismo principio.
Uno tras otro, una vasta nube de testigos desfila, demostrando esta fe activa. Es interesante notar que la Biblia no está escrita de tal manera que pueda ser probada analíticamente en un sentido puramente científico. Más bien, está escrita de modo que la evidencia de su verdad es abundante y omnipresente. Sin embargo, todavía se nos exige que tomemos una decisión deliberada de creer y actuar en consecuencia. Esta es la definición misma de fe. Ese es el método de Dios, el camino de Dios. Y se nos da la profunda libertad de elegir si aceptarlo o rechazarlo. Para aquellos que están verdaderamente arrepentidos, aquellos que experimentan una profunda pena y tristeza por su estado de pecado, Dios ofrece una solución perfecta. Él los redimirá y los rescatará, y los capacitará para avanzar en su fuerza y poder. ¡Wow! ¡Qué intercambio tan increíble! Ofrecemos a Jesús nuestros pecados, y Él nos da graciosamente su justicia y redención. Ahora, pasemos de este material introductorio a la poderosa oración de Pablo por los Efesios en el capítulo 3. Si elegimos a Jesucristo, entonces, ¿qué debemos orar y qué acciones debemos tomar para agradar verdaderamente a este Dios de la Biblia? Efesios 3 de la Biblia dice, 14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15 De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16 Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. 17 Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18 Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19 Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20 Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. 21 Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Al discutir brevemente estos profundos versículos, notemos que el Padre, el Hijo, Jesucristo, y el Espíritu Santo están explícitamente mencionados en este conciso pasaje de las Escrituras bíblicas. Venimos ante Dios humildemente, reconociendo que Él es Dios y nosotros no. No exigimos, más bien, pedimos humildemente. Los caminos de Dios a menudo trascienden nuestra limitada comprensión humana. Por lo tanto, pedimos y esperamos pacientemente su respuesta. Muchas veces, Él satisface nuestras necesidades de maneras profundamente diferentes a lo que podríamos esperar o intentar nosotros mismos. Todos los padres humanos están modelados según su autoridad máxima. Somos creados a su imagen, y ese es el origen divino del papel del Padre. Pablo le pide a Dios que nos fortalezca de sus riquezas ilimitadas enviando su Espíritu Santo para ayudarnos. Luego Pablo solicita que estemos profundamente arraigados y cimentados en amor, permitiéndonos comprender verdaderamente el inmenso amor que Jesús tiene por la humanidad, la anchura, profundidad y altura incomparables de su amor por nosotros. Luego pide que lleguemos a conocer este amor, un amor que sobrepasa todo entendimiento humano. Recordemos la profunda definición del amor divino presentada en 1 Corintios 13, 4-7, 4 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no se jacta, no se enorgullece. 5 No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. 6 No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. 7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. En la parte final de esta oración, Pablo nos recuerda poderosamente que Dios es capaz de hacer inmensurablemente más de lo que podemos pedir o incluso imaginar en nosotros, ayudados por su Espíritu Santo. Debemos honrar y respetar profundamente a este Dios que nos ama tan profundamente y nos extiende su oferta de salvación. Esta salvación se obtiene confiando en su Hijo, Jesucristo. A continuación, se encuentran las escrituras del capítulo 6 de Juan que leo con frecuencia para fortalecer y reforzar mi confianza en nuestro Salvador, Jesucristo. Mi esposa, Beth, y yo tuvimos el privilegio de estar en Capernaum, el mismo lugar donde Jesús pronunció estas palabras transformadoras. Vean nuestras fotos haciendo clic en el enlace a Capernaum. 28 Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para practicar las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 33 Porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron, Señor, danos siempre este pan.
35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36 Pero ya os he dicho que, aunque me habéis visto, no creéis. 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 51 Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Pablo articuló en 1 Corintios 15, Ahora, hermanos, quiero recordaros el evangelio que os prediqué, el cual recibisteis, y en el cual permanecéis, 2 Por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, si no, creísteis en vano. 3 Porque en primer lugar os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, 4 Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El plan de salvación. Fue la humanidad pecadora y rebelde la que Dios amó tan profundamente. Fue el hombre amotinado, que deseaba usurpar el lugar de Dios, el hombre caído, plagado de rebelión y enfermo hasta la médula de pecado, a quien Dios amó tan profundamente que envió a su único Hijo a morir por nuestros pecados. Dios amó a la humanidad con un amor tan profundo, tan compasivo, tan abarcador que envió a su Hijo a morir como el sacrificio supremo por el pecado, para que la humanidad pudiera vivir. Y el único requisito del hombre es simplemente creer. Creer en Jesús. Creer que Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para pagar completamente el precio de nuestro pecado. La salvación del hombre. Hay un solo lugar en las Escrituras donde se hace directamente la pregunta fundamental, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta se da con una claridad prístina y una sencillez profunda, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El espíritu del hombre, que nació muerto en delitos y pecados, es salvo simplemente creyendo en el Señor Jesucristo como nuestro sacrificio por el pecado. Pero nuestra salvación inicial, la salvación del espíritu, es, por supuesto, el primer paso fundamental en un viaje de toda la vida para la salvación del alma del hombre. Porque una vez que hemos sido eternamente salvos, Pablo nos instruye en Filipenses 2 y 12 que debemos ocuparnos en nuestra propia salvación. Este aspecto particular de la salvación se denomina santificación, y es un proceso continuo a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y en el rapto de la Iglesia, la gloriosa resurrección de los muertos significará la salvación definitiva del cuerpo. Salvación tripartita. Nuestro espíritu es salvo en el momento preciso en que creemos en Cristo como Salvador. Nuestra alma está siendo salvada activamente a lo largo de toda nuestra vida cristiana. Y nuestro cuerpo será salvo en la culminación de esta dispensación de la Iglesia, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto abarca la salvación del espíritu, la salvación del alma y la salvación del cuerpo. Salvación singular. Sin embargo, la salvación es también una realidad singular y unificada, porque en el momento de la salvación inicial, la salvación del alma y del cuerpo se asegura automáticamente. Aunque hay tres aspectos distintos de la salvación, es la salvación inicial del espíritu, donde creemos en el Señor Jesucristo, lo que asegura para siempre la salvación eterna del cuerpo, el alma y el espíritu. Ser salvo es sublimemente simple, pero paradójicamente tan inaceptablemente difícil de recibir libremente para el hombre orgulloso, porque la humanidad a menudo desea estar a cargo de su propio destino, un destino sobre el cual, en última instancia, no tiene control. Gracias por ver, y por favor, estén atentos al próximo vídeo. Más allá de toda explicación natural, es un fenómeno divino. Hasta ahora, permanece completamente inexplicable. Ya hemos discutido cómo la plaga en Éxodo sirve como un poderoso presagio del juicio futuro, no solo en el Mar Muerto sino contra todos los que se oponen a la voluntad de Dios en los tiempos del fin.
Éxodo retrata no solo la soberanía suprema de Dios al redimir a su pueblo, sino también su juicio final y decisivo contra aquellos que lo resisten desafiantemente. Las opciones presentadas son claras: aceptar la revelación de Dios, reconocerlo como Señor y convertirse en su pueblo, o, como Faraón, rechazarlo y enfrentar sus juicios finales e ineludibles. El río Jordán tiene una inmensa importancia bíblica, siendo mencionado más de 85 veces debido a su ubicación central en la frontera oriental del Israel moderno. En Génesis 13, el Señor mismo elige el Valle del Jordán, preparando el escenario para eventos fundamentales en la historia sagrada. Mientras los israelitas viajaban de Egipto a Canaán, el Jordán actuó como una barrera formidable y un camino milagroso. La negación de Moisés de la entrada a Canaán simboliza las profundas consecuencias de la desconfianza y la desobediencia, dejando que la próxima generación se enfrentara y cruzara el río. En su etapa de crecida, el río Jordán presentó el último obstáculo, aparentemente insuperable, antes de entrar a Canaán. Por mandato directo de Dios, los sacerdotes que portaban el arca del pacto se pararon en el río, separando sus poderosas aguas para que los israelitas cruzaran por tierra seca, un evento asombroso que marcó el comienzo de su conquista. Las tribus de Gad, Rubén y la mitad de Manasés se establecieron al este del Jordán, sin embargo, ayudaron lealmente en la conquista de Canaán. Josué erigió monumentos que marcaban el inmenso poder de Dios y la fidelidad inquebrantable en su cruce milagroso, sirviendo como un recordatorio perpetuo para las generaciones venideras. No solo eso, sino que en los últimos años, han surgido varios informes de noticias sobre el agua que se vuelve roja como la sangre en todo el mundo, un canal en New Dorp, Países Bajos, Bandy Beach en Australia, el río Beirut en Líbano, un río en la provincia de Jian, China, y lluvias en Sagala, Sri Lanka. Todos estos casos han sido informados de manera fiable como rojo sangre por medios de comunicación creíbles. Muchas personas se han preguntado si estas historias son el cumplimiento explícito de las profecías del fin del mundo. Esto es totalmente factible, dado que Dios aparecerá inesperadamente. ¿Qué hace que un río se vuelva repentinamente rojo? Considera esta profunda lección de la historia: antes del gran diluvio en tiempos de Noé, Dios emitió advertencias solemnes a toda la humanidad. Sin embargo, en lugar de prestar atención a estas urgentes advertencias, la gente optó por ridiculizar a Noé y su familia. Noé pasó diligentemente aproximadamente 120 años construyendo el arca, dando tiempo suficiente para que la gente prestara atención, pero permanecieron obstinadamente indiferentes. De manera similar, Dios ha estado señalando el día del juicio que se acerca a través de varias señales innegables. Si la gente continúa ignorando estas profundas advertencias y permanece ajena, entonces pueden surgir, sin duda, señales más distintas e inconfundibles, como un río que se vuelve dramáticamente sangre. Esta vívida imagen sirve como un recordatorio severo, evocando poderosamente el recuerdo de las horribles plagas y promoviendo una mayor vigilancia entre la gente. Reflexionando sobre las enseñanzas de Jesús, él advirtió contra el engaño, enfatizando la complejidad inherente de la escatología. En el contexto actual, se están desarrollando numerosos eventos sin precedentes, lo que suscita preguntas urgentes sobre la cronología precisa de estas profecías. Jesús advirtió sobre muchas personas que falsamente afirmarían ser el Mesías. Las consecuencias del río que se seca. El secado del río Jordán no es simplemente un problema aislado para el propio río, tiene un efecto dominó, impactando profundamente diversas facetas de la vida que lo rodea. Desglosaremos estas implicaciones críticas. En primer lugar, consideremos las industrias de la agricultura, el turismo e incluso el vital suministro de agua local. El secado dramático del río representa un grave peligro para todas estas áreas esenciales. Imaginen un río que una vez fue una línea vital fundamental para innumerables granjas y cultivos críticos, ahora disminuyendo rápidamente en volumen, dañando directamente el crecimiento de los suministros esenciales de alimentos. Es como si la propia savia de estos sectores cruciales estuviera desapareciendo lenta y trágicamente. ¿Qué hay realmente bajo el río Jordán? El hecho notable de que el río se secara ha revelado numerosos secretos bíblicos, una clara indicación de que todo se está desarrollando precisamente como Dios lo planeó. El relato de Moisés y el éxodo de los israelitas es una de las narrativas más conocidas y significativas de la Biblia, especialmente porque incluye la milagrosa separación del Mar Rojo. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, ha sido objeto de una importante discusión académica con respecto a su veracidad histórica, con algunos expertos cuestionando la afirmación de que los antiguos israelitas emigraron de Egipto durante ese periodo de tiempo específico.
Sin embargo, un equipo dedicado de arqueólogos ha desenterrado evidencia convincente que, según ellos, apoya el relato bíblico de Moisés guiando a los israelitas fuera de la esclavitud egipcia y hacia la tierra prometida de Canaán. A pesar de una larga disputa sobre la veracidad histórica del relato que se encuentra en el libro de Éxodo, los arqueólogos Ralph K. Hawkins y David Ben Shlomo han declarado que hay evidencia clara de ruinas pertenecientes a un grupo de personas nómadas que se movieron desde Egipto en un sitio específico. Los investigadores descubrieron evidencia clara de un asentamiento anterior en el área. Identificaron los muros de piedra bajos como cercas para animales, basándose en su conocimiento de las prácticas de asentamiento de los beduinos, árabes nómadas de los desiertos de Oriente Medio que típicamente vivían en tiendas hechas de materiales perecederos y no habrían requerido muros de piedra permanentes. El equipo concluyó que las estructuras pueden haber albergado animales en lugar de personas, que probablemente vivían en tiendas a su alrededor. No hemos demostrado definitivamente que estos campamentos datan de la época de los primeros israelitas, pero es probable, afirmó Ben Shlomo. Si lo son, esto bien podría encajar con el relato bíblico de los israelitas que vienen del este del río Jordán, cruzándolo y luego entrando en la región montañosa de Israel. El arqueólogo también declaró que tenían la intención de investigar la adyacente Ujaala para determinar si estaba vinculada a una comunidad israelita en el área. Varios hallazgos tan asombrosos se han realizado en esta región en los últimos años. Hawkins y Ben Shlomo descubrieron restos de piedra y fragmentos de cerámica en Kabutzara en el Valle del Jordán en 2013, que se cree que datan de la Edad del Bronce tardío, 1400 a 1200 a.C., o la Edad del Hierro. No solo eso, sino que también descubrieron los rollos del Mar Muerto. Antes del trascendental descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en Qumrán, los investigadores habían perdido en gran medida la esperanza de encontrar textos hebreos más antiguos que nuestras copias existentes más antiguas, que databan del siglo X después de Cristo, es decir, 900 años después de Jesús. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto, que datan del siglo II antes de Cristo, proporcionan una notable base histórica de 1000 años para nuestra comprensión de la Biblia hebrea. 11 cuevas en Qumrán han producido copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto Esther, demostrando poderosamente que las copias que poseíamos eran notablemente precisas y confiables. El Antiguo Testamento que leemos hoy es prácticamente idéntico al que el propio Jesús leyó, excepto que, por supuesto, ha sido traducido. La antigua práctica de enterrar escritos sagrados gastados en vasijas de barro o cavernas está vinculada a la antigua costumbre judía de la Genizá, 48 a.C. a 318 después de Cristo. Pero la historia no termina ahí. Excavaciones recientes han desenterrado un artefacto extraordinario, una estatua masiva que se cree que data de los siglos VIII al VII antes de Cristo. Esta colosal estatua representa magníficamente la destreza artística y la belleza estética del reino amonita. Burnett, un arqueólogo líder, informó al Jordan Times que este último descubrimiento es diferente a cualquier otra cosa encontrada a ambos lados del río Jordán. Los amonitas son frecuentemente mencionados en la Biblia, lo que indica su significativa presencia y conexiones con los antiguos israelitas. Los hallazgos de los arqueólogos sugieren fuertemente que el enorme monumento desempeñó un papel importante en la metrópolis de la Edad del Hierro. Pudo haber adornado un área específica y prominente de la ciudad, sirviendo como un memorial a los reyes amonitas fallecidos. Alternativamente, pudo haber sido colocado prominentemente en una puerta de la ciudad o una estructura importante, simbolizando su profunda importancia en el paisaje urbano y su posible conexión con las funciones vitales de la ciudad. Su antigua posición, situada entre los ríos Jabok y Arnón en la región tradicionalmente conocida como Galaad, corresponde precisamente con la actual Jordania. Según los relatos bíblicos, los amonitas remontan su linaje a Ben-Ammi, cuya concepción provino de una unión incestuosa influenciada por la intoxicación, como se registra en el libro del Génesis 19. Esta conexión genealógica enriquece profundamente nuestra comprensión histórica del pueblo amonita y sus intrincados orígenes representados en las narrativas bíblicas. La revelación de este linaje no solo asombra a los arqueólogos, sino que también mejora sustancialmente nuestra comprensión y apreciación de la cultura y el patrimonio de esta antigua civilización. Estos hallazgos significativos, incluida la inscripción de la ciudadela y la estatua colosal, sirven como mucho más que meros artefactos históricos, actúan como vívidos portales al pasado, iluminando las vidas, creencias y logros del pueblo amonita.
Además, desempeñan un papel fundamental en la resolución de las complejidades de las interacciones entre las civilizaciones antiguas en el valle del río Jordán y su significado más amplio en el gran tapiz de la historia humana. A pesar de su nombre colectivo, la mayoría de los rollos del Mar Muerto son fragmentarios, consistiendo en pequeños trozos de pergaminos y papeles más grandes. Estos fueron escritos en varios materiales, desde cuero hasta papiro. Si bien algunos rollos pueden tener varios pies de largo, muchos fragmentos más pequeños no son más grandes que la punta de un dedo. Hasta ahora, se han encontrado más de 25.000 piezas, y se ha invertido un esfuerzo significativo en integrar, conservar, traducir e investigar estas diversas partes. Si bien los primeros fragmentos de pergamino se descubrieron en 1947, se encontraron otros a lo largo de los años, el más reciente en 2019 cuando una expedición descubrió una sección del libro de Zacarías, escrita en griego y que data de principios de siglo. ¿Qué tan significativos son los rollos del Mar Muerto? El hallazgo de estos rollos es notable en múltiples niveles profundos. Para empezar, los rollos antiguos, típicamente inscritos en pergamino o papiro, son extremadamente raros en los registros arqueológicos porque dichos materiales de escritura son orgánicos y se descomponen rápidamente. A pesar de esto, la atmósfera extraordinariamente seca del desierto de Judea permitió que estos manuscritos persistieran, y permanecen notablemente legibles después de más de 2 milenios. En segundo lugar, proporcionan una visión invaluable de la composición de la Biblia. Los primeros manuscritos supervivientes de la Biblia hebrea se descubrieron alrededor del año 1000 después de Cristo. Los rollos, sin embargo, se remontan milenios antes, y los estudiosos ahora pueden identificar sorprendentes similitudes entre estos rollos antiguos y los textos bíblicos posteriores. Los rollos nos ayudan a recrear vívidamente este periodo histórico, instando a la vigilancia y el discernimiento. Hay un propósito divino detrás de cada acontecimiento, instando consistentemente a la gente a apartarse del pecado. A pesar de estas exhortaciones divinas, muchos trágicamente permanecen sordos al llamado. Se hace un ruego al Señor para que abra sus ojos y oídos, iluminando su camino hacia la verdad. ¿Aprecias nuestro canal? Si la respuesta es sí, considera darnos un super chat para que podamos difundir este vídeo vital a muchas más personas. Gracias, chicos. Descubrimientos inesperados de Joe Rogan y científicos. Después de que el río Jordán se secara drásticamente, la gente hizo un descubrimiento asombroso, una ciudad antigua. Sí, has oído bien, es verdaderamente una ciudad. Su nombre es Petra. Petra se encuentra aproximadamente a 250 millas al sur de Jerusalén y Amán, la capital de Jordania, y aproximadamente a mitad de camino entre Damasco, Siria, y el Mar Rojo, lo que la convierte en un centro comercial ideal en la antigua región. El sitio es considerado profundamente significativo por historiadores y arqueólogos debido a su impresionante arquitectura tallada en roca y su avanzado sistema de gestión del agua, que hizo habitable la zona a pesar de estar rodeada de desierto y terreno montañoso accidentado. Petra también es famosa como la ciudad rosa debido al color distintivo de la arenisca utilizada en sus magníficos edificios. A principios del siglo VIII después de Cristo, Petra había sido en gran parte abandonada y ya no era comercial, política o culturalmente importante. Aunque ya no es una ciudad prominente, Petra sigue siendo muy destacada por historiadores y arqueólogos por su arquitectura única, así como por las innovaciones específicas realizadas por los beduinos nabateos que originalmente fundaron la ciudad. Con su terreno montañoso accidentado circundante, Petra parecía un lugar improbable para establecer una ciudad. Sin embargo, los nabateos aprovecharon brillantemente esta ubicación geográfica para construir estructuras importantes. Utilizando una forma temprana de la técnica conocida como arquitectura rupestre, los nabateos literalmente tallaron algunos de los edificios más impresionantes de la ciudad directamente en la superficie rocosa circundante. A medida que la cultura nabatea floreció, y a medida que los romanos y más tarde los bizantinos buscaban dejar su propia marca indeleble en la ciudad, la arquitectura de Petra comenzó a presentar una sorprendente mezcla de las diferentes culturas que poblaban y residían allí. Las grandes y ornamentadas tumbas meticulosamente construidas por los nabateos finalmente dieron paso a iglesias cristianas construidas por los bizantinos, quienes consideraban a Petra la capital de la provincia de Palestina. Durante esta evolución, mientras los romanos gobernaban la ciudad después de los nabateos y antes de los bizantinos, se construyó la calzada romana de Petra. Esta alguna vez sirvió como la calle principal de Petra, y se construyeron puertas ornamentadas al estilo románico para marcar la gran entrada a la ciudad.
Sin embargo, la influencia nabatea en el diseño y la estructura de la ciudad nunca fue completamente eliminada por los gobernantes posteriores. Se erige como un orgulloso testimonio de las maravillas naturales del mundo. El río Jordán, más allá de su profunda significación religiosa e histórica, ha desvelado secretos asombrosos de sus profundidades ocultas. En 2021, una extraordinaria revelación arqueológica se desarrolló en el desierto del sureste de Jordania. Oculto durante casi 9000 años, emergió un complejo de intrincados grabados rupestres, ofreciendo una visión fascinante de nuestro pasado antiguo. Estos grabados representan vívidamente dos rostros humanoides meticulosamente grabados en la piedra, junto con una clara representación de una cometa del desierto, una antigua trampa de piedra ingeniosamente utilizada para cazar gacelas, similar a una versión temprana de una red de caza hecha de piedras. El sitio también incluye un altar, un hogar, fósiles marinos y varias figurillas de animales, componiendo un conjunto notable que proporciona una instantánea vital de la vida neolítica que se remonta a milenios, con estos grabados entre las obras de arte más antiguas conocidas en el Medio Oriente. Pero este cautivador viaje a través del tiempo no concluye allí. Otro hallazgo asombroso nos llama. Una aldea neolítica sumergida fue descubierta bajo las aguas del río Jordán en Israel. Imaginen el asombro de tropezar con una ciudad perdida, perfectamente oculta bajo la superficie del agua, que data de aproximadamente 8000 años. Una colosal inundación azotó la región hace mucho tiempo, elevando significativamente los niveles de agua del mar de Galilea y el río Jordán, lo que resultó en la inmersión y la excepcional preservación de una aldea entera. Este asentamiento sumergido cuenta con casas de piedra, cerámica, herramientas de sílex y huesos de animales bien conservados, que revelan profundas ideas sobre la vida diaria y las prácticas de sus antiguos habitantes. En 2013, un equipo dedicado de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel y la Universidad de Haifa se embarcó en una expedición extraordinaria. Equipados con sonar de última generación y cámaras subacuáticas, exploraron meticulosamente la antigua línea de costa del mar de Galilea. Impulsados por la esperanza de descubrir restos del pasado, sus esfuerzos fueron ricamente recompensados cuando encontraron una vista sorprendente, una disposición inusual de piedras que desafiaba una explicación inmediata. Impulsados por la curiosidad y la anticipación del descubrimiento, llevaron a cabo una investigación meticulosa, revelando extensas ruinas sumergidas que comprendían un asentamiento extenso con numerosos edificios, pozos, muros y tumbas. Su excavación desenterró un tesoro de artefactos, incluyendo vasijas de cerámica que una vez almacenaron alimentos y bebidas, herramientas de sílex y una diversa gama de otros objetos, arrojando una luz invaluable sobre el sustento y la cultura de la antigua comunidad. ¿Por qué el río Jordán es tan estimado? Imaginen un vasto valle que se extiende majestuosamente desde Turquía hasta el Mar Rojo y mucho más allá, formando una parte crucial del colosal sistema de Rift en África Oriental. Este extraordinario terreno geológico se conoce como el Valle del Jordán, caracterizado por su forma larga y esbelta, típicamente de unas 6 millas de ancho, pero que se estrecha significativamente en ciertos puntos. Lo que realmente fascina es la posición profundamente asentada del valle, anidado muy dentro de la superficie terrestre, particularmente en su región sur. Parece como si la propia naturaleza hubiera tallado meticulosamente este valle, lo que resultó en acantilados escarpados y agrestes que imparten un profundo sentido de grandeza y belleza dramática a toda el área. A su atractivo se suman numerosos desfiladeros, formados meticulosamente por arroyos más pequeños conocidos como wadis, que atraviesan el paisaje y realzan aún más su sorprendente estética. A lo largo de la historia, el río Jordán ha sido absolutamente fundamental para las comunidades a lo largo de sus orillas, sirviendo consistentemente como una línea vital esencial que proporcionaba sustento esencial y medios de vida sostenibles. Además, actuó como una vía crucial para el viaje y el comercio, ofreciendo ventajas estratégicas y una línea defensiva natural. Como resultado directo, fomentó un profundo sentido de seguridad entre las civilizaciones que florecieron cerca. El río Jordán ha sido testigo del dramático ascenso y caída de innumerables civilizaciones. Las primeras sociedades como los cananeos, amorreos e israelitas se establecieron y prosperaron cerca de sus fértiles orillas. Además, figuras históricas de renombre e imperios poderosos, incluidos los egipcios, griegos, romanos y bizantinos, reconocieron su inmenso valor y lucharon ferozmente por el control de sus invaluables recursos. Sin embargo, la importancia del río Jordán trasciende su papel como una mera característica geográfica y un hito histórico. Ocupa un lugar central y reverenciado en las narrativas religiosas del judaísmo, el cristianismo y el islam.
Tanto en las tradiciones judías como cristianas, el río Jordán desempeña un papel fundamental, figurando prominentemente en las historias antiguas. Fue aquí donde los israelitas, bajo el inspirado liderazgo de Josué, cruzaron milagrosamente a la tierra prometida después de 40 largos años de vagar por el desierto. A lo largo de sus sagradas orillas, se desarrollaron dramáticamente relatos milagrosos que involucran a poderosos profetas como Elías y Eliseo, y fue en el río Jordán donde Juan el Bautista pronunció profundos sermones y realizó innumerables bautismos, incluido el trascendental bautismo del propio Jesús. En consecuencia, el río Jordán tiene un profundo significado espiritual para los cristianos de todo el mundo, atrayendo a peregrinos de diversas denominaciones que buscan experimentar sus aguas sagradas de primera mano. En el Islam, el río Jordán es venerado como uno de los 4 ríos del paraíso mencionados en el Corán. Sus aguas están intrínsecamente entrelazadas con las historias de varios profetas y figuras veneradas en la tradición islámica, lo que subraya su estatus elevado como un sitio de suma importancia y significado espiritual. Josué en la Biblia, un fiel siervo de Dios. Después del dramático éxodo de Egipto y la triste muerte de Moisés, Josué emergió como el líder elegido por Dios para guiar a los israelitas a la tierra prometida. ¿Qué profundas lecciones podemos aprender de este notable hombre de fe? Al final de la larga y fiel vida de Josué, se hace la siguiente poderosa declaración sobre él: y aconteció después de estas cosas que murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían conocido todas las obras de Jehová, las cuales él había hecho por Israel. Josué 24, 29-31. El carácter de Josué en la Biblia. La fidelidad inquebrantable de Josué tuvo una tremenda y positiva influencia en los de su generación. Israel permaneció firmemente fiel al estilo de vida de Dios durante todo el periodo del liderazgo de Josué. Lamentablemente, hay pocos puntos en la tumultuosa historia de Israel en los que se pueda hacer una declaración tan inequívoca. Noten esta perspicaz observación sobre este gran líder: por el fiel servicio de su juventud, se le enseñó a mandar como hombre. Como ciudadano, fue patriota en el más alto grado. Como guerrero, intrépido e intachable. Como juez, sereno e imparcial. Ningún cuidado, ninguna ventaja, ningún deber fue descuidado por él. Siempre buscó y obedeció la dirección divina con la sencillez de un niño, y ejerció el gran poder que se le dio con calma, sin ostentación y sin desviarse para el logro de un propósito elevado y desinteresado. Ganó con vigor varonil una vejez tranquila y honrada, y retuvo su fe y lealtad, exclamando en casi su último aliento: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos a Jehová. The New Unger's Bible Dictionary. Josué. Preguntas sobre Josué. Sin embargo, a pesar de su profundo impacto, todavía hay mucho que no sabemos sobre Josué. ¿Estaba casado? Si es así, ¿con quién se casó? ¿Tuvo hijos? ¿Cómo llegó a conocer a Moisés por primera vez? ¿Cómo fue seleccionado específicamente para su posición única y crucial? ¿Cuántos años tenía cuando fue elegido para ser uno de los espías? ¿Cuántos años tenía cuando fue finalmente seleccionado para liderar a Israel? La Biblia, curiosamente, no se centra en su vida personal, sino en su fidelidad inquebrantable y liderazgo ejemplar. Sabemos que Josué era de la tribu de Efraín, Números 13, 8. Era hijo de Nun, Éxodo 33, 11. Era considerado un príncipe o líder de su tribu, Números 13, 2-3. El significado de Josué en la Biblia. Sus padres inicialmente lo llamaron Oseas, que significa salvación. Sin embargo, Moisés más tarde lo renombró Josué, que significa YHWH salva, Números 1 y 16. No se nos da explícitamente la razón de este cambio de nombre, pero Moisés claramente entendía que es el Señor quien salva, no el hombre. Quizás quería que Josué recordara perpetuamente ese hecho vital. Moisés y Josué. Josué se convirtió en el leal siervo o asistente de Moisés cuando era joven, Éxodo 33, 11. Fue profundamente guiado por el Espíritu de Dios, Números 27, 18, Deuteronomio 34, 9. Murió a la venerable edad de 110 años, Josué 12 y 29. Se nos presenta a Josué por primera vez en Éxodo 17. Los hijos de Israel estaban acampados en Refidim, y los amalecitas los atacaron. Moisés instruyó a Josué: escógenos hombres, y sal a pelear contra Amalec.
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, con la vara de Dios en mi mano. Éxodo 17, 9. Con la vara de Dios en alto en las manos de Moisés, Josué e Israel prevalecieron. Cuando Moisés bajaba las manos, Amalec prevalecía. Finalmente, Josué derrotó decisivamente a Amalec al ponerse el sol. Una lección importante para Israel, y especialmente para Josué, fue que la victoria viene únicamente de Dios y a través de nuestra fidelidad inquebrantable a Él. La Biblia no nos informa explícitamente cómo o por qué Josué fue seleccionado para elegir y liderar a los hombres de guerra de Israel. Josué y Caleb vieron la tierra con ojos de profunda fe. Los otros 10 espías, sin embargo, vieron la tierra sin fe en Dios ni en sus promesas. Luego, leemos que Josué acompaña a Moisés al monte Sinaí, Éxodo 12 y 13. Josué es consistentemente referido como el asistente de Moisés, sirviendo fielmente como líder subordinado. Aparentemente, Josué acompañó a Moisés parte del camino hasta el monte Sinaí. Más tarde, vemos a Josué acompañando a Moisés bajando la montaña, Éxodo 32, 17. Es interesante notar que cuando Josué escuchó el ruido que emanaba del campamento de Israel, inmediatamente asoció el sonido con la batalla. Moisés, sin embargo, observó que no era el ruido ni de victoria ni de derrota, sino más bien el sonido distintivo del canto. Después de la idolatría de Israel con el becerro de oro, Moisés tomó su tienda y la levantó fuera del campamento, lejos del campamento principal, y la llamó el tabernáculo de reunión, Éxodo 33, 7. Moisés se reuniría con Dios en este tabernáculo de reunión. Y cuando Moisés regresó al campamento, su servidor Josué, hijo de Nan, joven, nunca se apartaba del tabernáculo, Éxodo 33, 11. Una vez más, observamos a Josué sirviendo fielmente en una posición muy confiable de atender o custodiar el tabernáculo de reunión en ausencia de Moisés. Josué y Caleb en la Biblia. En Números 13, leemos que Josué fue seleccionado como uno de los espías para explorar la tierra de Canaán. Representaba a la tribu de Efraín. Los elegidos para esta misión crítica se describen como líderes de sus respectivas tribus, lo que indica que Josué era considerado uno de los líderes prominentes de la tribu de Efraín. Cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, les amonestó a ser de buen ánimo. Después de pasar 40 días explorando la tierra de Canaán, los espías regresaron y presentaron un informe a Moisés y a la congregación. 10 de los espías dieron un mal informe de la tierra, declarando: la tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, es gente de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13, 32-33. Josué y Caleb, sin embargo, tenían una opinión profundamente diferente. Declararon: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Solamente no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y Jehová está con nosotros, no los temáis. Números 14, 7-9. ¿Cómo podían 12 hombres ver exactamente la misma tierra y el mismo fruto de la tierra, y sin embargo llegar a conclusiones tan diametralmente opuestas? Josué y Caleb vieron la tierra con ojos de fe inquebrantable. Los otros 10 espías, trágicamente, vieron la tierra sin ninguna fe en Dios ni en sus divinas promesas. Los 12 hombres habían experimentado personalmente la inmensa grandeza de Dios, su milagrosa liberación de la esclavitud egipcia, la asombrosa división del Mar Rojo, la destrucción total del ejército de Faraón, el haber oído la voz del Señor en el monte Sinaí, el comer maná, el pan del cielo, y el beber agua provista milagrosamente de una roca, por nombrar solo algunos de los increíbles milagros que Dios había realizado en favor de los israelitas. A través de su profunda fe, Josué y Caleb sabían que Dios cumpliría fielmente todo lo que había prometido. Los otros 10 espías y la mayoría de la congregación de Israel, trágicamente, no lo hicieron. Se centraron en los inmensos obstáculos en lugar de en la grandeza y la fidelidad inquebrantable de Dios. Josué se convierte en líder. Después de 40 arduos años de vagar por el desierto, los hijos de Israel estaban acampados junto al río Jordán en los llanos de Moab, directamente frente a Jericó. Dios instruyó a Moisés: sube a este monte Abarim, y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel.
Y cuando la hayas visto, tú también serás recogido a tu pueblo, como fue recogido tu hermano Aarón. Números 27, 12-13. Moisés, a su vez, humildemente pidió a Dios que nombrara un líder sobre la congregación de Israel, su reemplazo, para que no sean como ovejas que no tienen pastor. Versículo 17. Dios entonces instruyó a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en quien hay espíritu, y pon tu mano sobre él, y preséntalo delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y encárgale el mando en presencia de ellos. Versículos 18-19. Así, Josué fue divinamente seleccionado para liderar a los hijos de Israel después de la muerte de Moisés. ¿Por qué Josué? ¿Por qué no Caleb, o alguien más de la generación nacida en el desierto? Josué fue meticulosamente entrenado por Dios y Moisés durante 40 años para guiar al pueblo a la tierra prometida. Había sido testigo personal de los milagros de Dios en Egipto y durante todo el desierto. Lideró a Israel en la batalla contra los amalecitas. Acompañó a Moisés al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Estuvo firmemente en el tabernáculo de reunión cada vez que Dios hablaba con Moisés. Fue el fiel siervo y asistente de Moisés. Exploró la tierra de Canaán y trajo un informe bueno y alentador. Y, crucialmente, fue profundamente guiado por el Espíritu de Dios. Josué conduce a Israel a la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés y 30 días de luto solemne, los hijos de Israel recibieron la orden de prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra de Canaán. Dios amonestó a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas, ni desmayes. Josué 1:9. Cuando los sacerdotes que portaban el arca del pacto pisaron el río Jordán, Dios realizó un milagro increíble, notablemente similar al cruce del Mar Rojo. Josué 3:15-17. Los sacerdotes se mantuvieron en tierra seca, y todo Israel cruzó el Jordán en tierra seca. Otro notable descubrimiento arqueológico en la región es el desenterramiento de los rollos del Mar Muerto. Estos manuscritos antiguos, descubiertos entre 1947 y 11 de enero de 1956 cuevas cerca de Qumran, situadas en las orillas noroccidentales del Mar Muerto, revelan un tesoro de manuscritos antiguos que datan de hace más de 2 milenios, ofreciendo la evidencia más antigua conocida de textos bíblicos en todo el mundo. Compuestos por copias de libros de la Biblia hebrea, obras apócrifas y escritos sectarios, los rollos del Mar Muerto proporcionan valiosas ideas sobre las vidas y creencias de las antiguas comunidades judías. Los avances arqueológicos también han revelado evidencia convincente de la presencia humana prehistórica cerca del río Jordán. Las excavaciones han revelado restos óseos que sugieren la habitación humana a lo largo de las orillas del río hace aproximadamente 60.000 años. Estos primeros humanos, utilizando herramientas y técnicas relativamente rudimentarias, cazaban grandes animales como la especie extinta de uros y mostraban habilidades culinarias notables al recolectar y consumir grandes peces del lago Ula, lo que subraya la profunda importancia del río en los primeros patrones de migración humana de África al Levante. Además, descubrimientos en un sitio cerca del río Jordán conocido como Kafar Amara han sacado a la luz fragmentos de cerámica que datan de principios de la Edad del Hierro, íntimamente asociados con la narrativa bíblica de la partida de los israelitas de Egipto. Estos hallazgos, junto con la identificación de muros de piedra bajos que se cree que sirvieron como corrales para animales, sugieren la presencia de un pueblo nómada, muy posiblemente los hebreos, que emigraron de Egipto. Tales descubrimientos plantean preguntas críticas sobre la autenticidad histórica de los relatos bíblicos, incluida la narrativa del Éxodo. Otro hallazgo extraordinario es Petra, una antigua ciudad esculpida majestuosamente en los acantilados de arenisca roja de Jordania hace más de 2 milenios por los nabateos. Petra, también conocida como Batra en árabe, floreció como un importante centro de comercio durante las épocas helenística y romana. Esta maravilla arquitectónica, enclavada en el Wadi Musa, o el Valle de Moisés, cuenta con impresionantes acantilados de arenisca en tonos rojos, morados y amarillos pálidos, lo que le ha valido el evocador apodo de Ciudad Rosa Roja, mitad antigua como el tiempo. Las investigaciones arqueológicas en Petra han descubierto restos de las eras paleolítica y neolítica, así como evidencia innegable de la presencia edomita y nabatea, lo que subraya su rica y multifacética tapicería histórica. Embarcarse en un viaje a Petra promete una experiencia inolvidable, ya que los visitantes atraviesan estrechos cañones, contemplando finalmente el majestuoso tesoro, la estructura más icónica de Petra. Aunque hoy se cree que es una tumba, la grandeza del tesoro sigue cautivando a los visitantes, encarnando el legado perdurable de Petra como testimonio del ingenio y la creatividad humanos a lo largo de las eras.
¿Por qué secó Dios el río Jordán? La respuesta no reside en un misterio impenetrable, sino en un profundo propósito divino. Este río histórico, conocido como el mismo lugar del bautismo de Jesús, experimentó un evento significativo que tiene una profunda trascendencia teológica. A medida que profundizamos en las razones detrás de este acto divino, encontramos sorprendentes paralelismos con el milagroso cruce del Mar Rojo bajo el liderazgo de Moisés, enfatizando enfáticamente la provisión continua de Dios para su pueblo. Además, el secado del río Jordán demostró dramáticamente el poder inigualable del Todopoderoso, demostrando a todos los pueblos la soberanía suprema del Señor sobre la naturaleza misma. Este evento milagroso tuvo un impacto duradero y profundo, inculcando una profunda reverencia por Dios entre los israelitas. La vista asombrosa de la separación del río Jordán sirvió como un recordatorio perpetuo del poder de Dios y la importancia primordial de temerlo y adorarlo. A través de este acto, la gloria, la presencia y la fuerza de Dios se magnificaron, empoderando profundamente a los israelitas mientras se embarcaban en la conquista de Canaán. El momento de esta intervención divina fue estratégicamente perfecto, coincidiendo con el deshielo de la nieve del monte Hermón, que típicamente causaba que el río Jordán se hinchara significativamente y se volviera intransitable. Al secar milagrosamente el río, Dios allanó el camino para que su pueblo avanzara hacia la tierra prometida, superando obstáculos aparentemente insuperables. Esta poderosa demostración del poder de Dios sirvió para fortalecer la fe de la nueva generación de israelitas, al igual que lo había hecho con sus predecesores en el Mar Rojo. Si bien varias teorías intentan explicar el mecanismo detrás del secado del río Jordán, la naturaleza profética del evento desafía las meras explicaciones naturales. La proclamación de Josué y el posterior secado del río subrayaron la innegable orquestación divina en juego. Fue un testimonio de la soberanía absoluta de Dios sobre la creación, una verdad profunda que infundió miedo en los corazones de los cananeos, señalando poderosamente la inminente llegada del pueblo elegido de Dios. Al reflexionar sobre eventos tan extraordinarios, se nos recuerda la soberanía de Dios y su participación intencional en los asuntos humanos. Nada ocurre fuera de su plan divino, y cada evento, ya sea milagroso o mundano, sirve a un propósito mayor ordenado por Dios. A medida que navegamos por las incertidumbres inherentes de la vida, podemos encontrar un profundo consuelo en el conocimiento de que Dios siempre está obrando, guiando y dirigiendo nuestros caminos para nuestro bien final. En el Gran Avivamiento, Jonathan Edwards predicó el famoso sermón titulado Pecadores en manos de un Dios airado. El pasaje es una vívida y potente exposición de Deuteronomio 32, 35, que dice: «Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su calamidad está cercano, y lo que les espera se apresura». Centrándose en la segunda línea, a su tiempo su pie resbalará, Reina Valera, Edwards ilustra gráficamente la posición precaria de los perdidos, aquellos sin Cristo cuelgan precariamente sobre las llamas del infierno como una araña suspendida sobre un fuego abrasador. Este tipo de predicación encendió un poderoso avivamiento al situar firmemente la salvación en el contexto de la santa ira de Dios. Por el contrario, el concepto de la ira de Dios fue en gran parte eliminado de muchos, si no la mayoría, de los púlpitos del siglo XX. Las severas advertencias de Jonathan Edwards contra el infierno fueron reemplazadas gradualmente por el mensaje más amable y positivo de Dale Carnegie de ganar amigos e influir en las personas. Hablando a iglesias y pastores en gran parte desprovistos de la doctrina de la ira de Dios, Richard Niebuhr describió famosamente el evangelio del liberalismo protestante como un Dios sin ira que trajo a hombres sin pecado a un reino sin juicio a través de las ministraciones de un Cristo sin cruz. Esta acusación resalta lo que inevitablemente sucede cuando el amor de Dios se divorcia de su santidad. Sin una comprensión clara e inquebrantable del profundo odio de Dios por el pecado, el mismo carácter de Dios se deforma, y el universo se inclina hacia los individuos humanos, independientemente de su carácter moral. El amor entonces degenera en pura afirmación. Dios se convierte en un mero amigo personal que simplemente nos ayuda en todas las dificultades de la vida. Los ministerios televisivos de Robert Schuller y Joel Osteen, así como el omnipresente estilo del movimiento Seeker Sensitive, sensible a los buscadores, efectivamente eliminaron la ira de Dios de su mensaje. En cambio, construyeron ministerios con el poder del pensamiento positivo, lo que solo contribuyó aún más al desinterés por esta crucial doctrina bíblica. Entramos en el siglo XXI, y el individualismo expresivo ha transformado el amor de Dios en una afirmación absoluta del individuo. Incluso aquellos con puntos de vista más tradicionales de Dios se ven afectados por una ingravidez divina omnipresente que se cierne sobre el evangelicalismo moderno.
Como David Wells ha observado agudamente, en todas las culturas occidentales, el amor de Dios es bienvenido y la santidad de Dios recibe un trato inhóspito. En consecuencia, la ira de Dios ciertamente no es un atributo divino recibido con agrado hoy. Sin embargo, el Dios de la Biblia permanece eternamente el mismo, como Nahum 1:2 declara poderosamente: Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y de gran ira, Jehová se venga de sus adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. A pesar de lo que no se predica desde los púlpitos modernos, la Biblia está repleta de lenguaje que describe la ira justa de Dios. La ira de Dios en el Antiguo Testamento. Leon Morris afirma: hay una consistencia en la ira de Dios en el Antiguo Testamento. No es una pasión caprichosa, sino la reacción severa de la naturaleza divina hacia el mal. En resumen, la ira es la venganza que Dios toma contra todas las formas de maldad. En la versión RVR, la palabra traducida por primera vez como ira se encuentra en Éxodo 10 y 24, cuando Dios advierte a Israel contra el maltrato a los extranjeros en medio de ellos: si lo afliges y él clama a mí, yo ciertamente oiré su clamor, y mi ira se encenderá, y os mataré a espada. Y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Este versículo capta vívidamente la severidad con la que Dios ve el pecado. Como Dios advirtió a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2 y 17. La muerte entró en el mundo por el único pecado de Adán, Romanos 5 y 12, y el pecado siempre ha provocado la santa ira de Dios. Mucho antes de que la palabra explícita ira se encuentre en la Biblia, por lo tanto, la ira divina es poderosamente testificada a lo largo de la historia humana. La muerte misma es el justo castigo de Dios sobre todo pecado, Romanos 5, 12-21, 6 y 23. Y como Moisés reflexiona profundamente en el Salmo 90, la brevedad de la vida humana es una clara señal de la ira de Dios que se cierne sobre toda la humanidad. De esta manera, la ira de Dios es una realidad común e ineludible en nuestro mundo maldito por el pecado. Cada cementerio es un testimonio solemne de la ira de Dios, y cada funeral sirve como un sombrío recordatorio de que la muerte eterna nos espera a todos, a menos que nos refugiemos en el portador de la ira de Dios. Hasta ese día fundamental, lo que encontramos en el Antiguo Testamento es que la ira de Dios hacia el pecado es real y mortal. El exilio de Adán y Eva del Edén, Génesis 3, el diluvio cósmico, Génesis 6 a 9, la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 19, la derrota de Faraón y su ejército en el Mar Rojo, Éxodo 14 a 15, y la incineración de Nadab y Abiú, Levítico 10, son todos ejemplos inequívocos de la ira de Dios. Aunque solo Levítico 10, 6 usa explícitamente una palabra traducida como ira, cada una de estas instancias muestra poderosamente el feroz celo de Dios por su santidad. Dios no puede ni tolerará el pecado. Y aunque Él puede retrasar su justicia, nunca negará su santidad. Y así, a través de la intervención divina y agentes secundarios, por ejemplo, el ejército de Asiria en Isaías 10, la ira de Dios se desahogará por completo. Es importante destacar que la ira de Dios nunca es apresurada o desconectada de sus otros atributos divinos. Como Éxodo 34, 6-7 afirma, Jehová es tardo para la ira. Tal profunda paciencia es otro aspecto de su gloria divina y uno que exalta su sabiduría infinita para saber con precisión cuándo ser paciente y cuándo actuar con justicia. De hecho, la lentitud de Dios para la ira debe tomarse como una poderosa motivación para el arrepentimiento, Joel 2 y 13, y nunca como una negación de su justicia última. Porque Éxodo 34, 7 continúa diciendo, Él de ningún modo tendrá por inocente al culpable, comparar Números 2 y 18. Desde Génesis hasta Malaquías, encontramos un testimonio consistente e inquebrantable de la ira de Dios contra el pecado. Esta verdad se mantuvo firme en todas las naciones y en todos los períodos. Si bien Dios pasó por alto los pecados de su pueblo, Romanos 3 y 25, existe un testimonio consistente de la ira de Dios, uno que se traslada poderosamente al Nuevo Testamento. La ira de Dios en el Nuevo Testamento. Algunos han argumentado que el Dios del Nuevo Testamento es exclusivamente amoroso, en marcado contraste con el Dios del Antiguo Testamento que es representado como totalmente vengativo. Sin embargo, tal división marciana de las Escrituras no se alinea con los datos bíblicos completos. Desde el impactante ministerio de Juan el Bautista hasta la aterradora ira del Cordero en Apocalipsis, el profundo tema de la ira de Dios impregna el Nuevo Testamento. Y en muchos aspectos, es incluso más intenso y de mayor alcance que en el Antiguo Testamento.